Buenas noches, mi nombre es Juan Andrés García, estudiante de Ingeniería de Software para la materia Matemáticas Discretas. Pues el día de hoy vengo a hablarles sobre la máquina de Turing y yo lo titulé Un vistazo profundo a la computación teórica. Bien, hablemos un poquito sobre la máquina de Turing. La máquina de Turing, a pesar de su conceptualización en 1936, mucho antes de la existencia de las computadoras modernas, sigue siendo un pilar fundamental en la informática teórica. Este modelo abstracto de computación, concebido por el brillante matemático británico Alan Turing, nos permite comprender los límites de lo computable y explorar las capacidades de cualquier dispositivo de procesamiento lógico de información. Bien, ahora hablemos un poquito sobre Alan Turing, o también llamado el padre de la informática. Él nació en 1912. Alan Turing fue un visionario matemático, lógico, criptógrafo e informático teórico. Su trabajo durante la Segunda Guerra Mundial en Bletchley Park, donde descifró el código Enigma alemán, fue crucial para la victoria aliada. Sin embargo, su legado más perdurable es la máquina de Turing, un concepto que revolucionó la forma en que entendemos la computación. A pesar de sus contribuciones monumentales, Turing fue perseguido por su homosexualidad, lo que llevó a su trágica muerte en 1954. Su historia es un recordatorio de la importancia de la inclusión y el respeto a la diversidad en la ciencia y en la sociedad. Bien, la máquina de Turing, un modelo abstracto de la computación. La máquina de Turing, concebida por Alan Turing en 1936, es un dispositivo teórico que, a pesar de su simplicidad, ha tenido un impacto profundo en la informática y la teoría de la computación. Esencialmente se trata de un modelo abstracto de computación que define una máquina capaz de manipular símbolos en una cinta de acuerdo a una tabla de reglas predefinidas. Bien, hablemos un poquito ahora sobre los componentes de la máquina de Turing. Como principal componente, o como el número uno, tenemos la cinta. Una cinta infinita dividida en celdas, cada una capaz de contener un símbolo de un alfabeto finito. El cabezal. Un dispositivo que puede leer, escribir o borrar símbolos en la cinta y moverse a la izquierda o derecha o a lo largo de la misma. 3. Tabla de reglas. Un conjunto de instrucciones que determinan el comportamiento de la máquina. Cada regla específica en función del símbolo leído y el estado actual de la máquina. ¿Qué símbolo escribir? ¿Qué simboliza escribir? ¿En qué dirección mover el cabezal y a qué estado cambiarlo? Bien, tenemos el estado, que vendría siendo la cuarta parte. Es un conjunto finito de estados en los que la máquina puede encontrarse. Uno de estos estados se designa como estado inicial y otros como estados finales o de aceptación. Bien, ahora pasemos un poquito a hablar del funcionamiento. Ya vimos las partes, que vimos que eran cuatro partes esenciales, por decirlo de alguna manera, y ahora vamos a ver cómo funciona la máquina de Turing. La máquina de Turing comienza en un estado inicial, con el cabezal posicionado sobre la primera celda de la cinta. Luego, en cada paso de la computación, la máquina consulta la tabla de reglas para determinar su acción, en función del símbolo leído en la cinta y su estado actual. Esta acción pueden ser cuatro acciones principales, bueno, realmente son tres acciones principales y tendríamos una cuarta que vendría siendo ya el conjunto de toda la acción como tal. Como primero tenemos escribir un nuevo símbolo en la celda actual, que decía la siguiente inicial. 2. Él mueve el cabezal a la izquierda o derecha, que estamos hablando de la segunda parte. Y 3. Cambia a un nuevo estado. Es lo que hablábamos de que él determina el símbolo y en ese momento es que cambia. Y bueno, como cuarto tenemos que la máquina continúa operando de esta manera hasta que alcanza un estado final, momento en el cual se detiene, la salida de la computadora se define por el contenido de la cinta al finalizar la ejecución. Quiere decir que cuando ya él hace todo el recorrido y de alguna manera él logra encontrar un estado final que porque se le asignó, pues la máquina nos va a entregar una clase de números, en ese tiempo era en un papel, que de esta manera pues era un número binario que era lo que nos daba como tal la aceptación de la misma, de la respuesta. Bien, la máquina de Turing. Hablemos un poquito, bueno, que es lo que explicaba antes, el papelito, cómo lo iba dando la máquina al momento de ir descifrando, digamos que los posibles combinaciones que daban la respuesta.
Bueno, como ejemplo, vamos a hablar sobre un algoritmo para sumar dos números binarios y tenemos lo primero. Representar los números en la cinta. Se puede separar por un símbolo especial como un numeral. Es implementar el algoritmo de la suma. Simula el proceso de una suma binaria con acarreos. Y bien, escribir el resultado de la cinta, reemplazando los números originales o en una nueva sección. Ya más adelante lo voy a explicar mejor. Realmente esto es como que la forma macro de cómo funcionaba la máquina de Turing. Listo. Aquí vamos a ver un ejemplo mucho más claro de cómo sumar esos dos números que antes la habíamos comentado. Y pues, como tenemos la tabla de estados, que vendría siendo como que la tabla que nosotros le asignamos a la tabla de Turing, a la máquina de Turing, para poder darnos como tal una respuesta clara. Bien, ejemplos. Considerando el problema de sumar dos números binarios, la máquina de Turing puede ser programada para realizar esta tarea mediante una tabla de estados como la siguiente. Para sumar 101, el número binario, más 11, el número binario, visualizamos, esta sería la visualización del proceso. Imaginemos que queremos sumar los dos números binarios, 101 y 11. Bien, tenemos primero la cinta inicial. Como le había dicho, pues son realmente tres procesos que hace la máquina y inicialmente tenemos que darle la cinta inicial. Inicialmente la cinta contendrá los siguientes, las siguientes secuencias, que sería 101, numeral 11, que sería, digamos, que lo que escribe la máquina. Esa sería la cinta inicial. Luego tenemos el proceso. La máquina siguiendo las reglas de la tabla de estados, que mientras tenemos a un costado que tenemos el estado actual, que es la que vemos aquí. El estado actual nos indica que tenemos un inicio, 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 sumar, 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 acarreos, 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 sumar uno, acarreos 1, acarreos 1, acarreos 1. Y retroceder, retroceder, retroceder. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos también símbolo leído y el símbolo escrito. Si el símbolo leído es un 0, va a escribir el 0. Si el símbolo leído es un 1, va a escribir el 1. Y así sucesivamente. Movimiento también lo define la máquina. Y si nos damos cuenta, si el símbolo leído es 0, el movimiento será a la derecha. Y el nuevo estado será inicio. Si el símbolo leído es 1, nuevamente moverá a la derecha. Y el símbolo será inicio. Pero si el símbolo leído es un numeral, la máquina moverá a la derecha. Y en vez de regresar al nuevo estado de inicio, regresará al estado sumar. De igual manera, tenemos que si el estado actual es sumar y el símbolo leído es 1 y el símbolo escrito es 1, moverá a la derecha y el lugar será sumar. Pero si el símbolo es sumar y el símbolo leído es un guión o el símbolo escrito es un guión, este se moverá a la izquierda y pasará a un nuevo estado que será el acarreo. De igual manera, también si el acarreo es un numeral, lo leído también será un numeral, este se moverá a la izquierda y lo que hará sería sumar 1. Y ahí sucesivamente, por ejemplo, si llegamos a retroceder con un símbolo leído 1, el movimiento será a la izquierda y este mismo hará retroceder. Entonces, ¿qué pasa? Si ahí llega a retroceder y es un numeral, lo leído y lo escrito, el símbolo se mueve a la derecha y el nuevo estado será final. Entonces, ¿qué pasa? Pues regresemos entonces a cuando ya terminamos de tener la cinta inicial y empezamos al proceso. La máquina entonces sigue la regla de la tabla de estado, que es la que acabamos de explicar, y recorrerá la cinta, sumando los bits correspondientes y gestionando el acarreo, que es lo que acabamos de ver. Finalmente, la cinta mostrará el resultado que será en este caso 1000. Bien, entonces, ahora vamos un poquito más a la reflexión sobre un proceso o un problema computable, que es realmente lo que nos ayuda a la máquina de Turing a la larga. Y tenemos lo siguiente. El problema de sumar dos números binarios es computable, ya que existe un algoritmo finito que puede ser ejecutado por una máquina de Turing para resolverlo. La tabla de estados define este algoritmo, proporcionando la instrucción precisa para que cada paso del proceso. Bueno, pues realmente la tabla de estados lo que nos va a indicar en este caso es de qué forma la máquina de Turing debe hacer digamos que la operación para dar, digamos que la forma correcta al resultado que deseamos, el resultado correcto. Entonces, la capacidad de la máquina de Turing para simular cualquier algoritmo computable la convierte en una herramienta fundamental en la teoría de la computación. Por eso a Alan Turing se le conoce como el padre de la informática, porque realmente fue el inventor o el que inició como tal todo esto de la lógica, sí, de la lógica de la programación, de la lógica de las operaciones como tal. En conclusión, la máquina de Turing, a pesar de su simplicidad, por decirlo de alguna manera, es un modelo poderoso que captura la esencia de la computación como tal. Su capacidad para ejecutar el algoritmo mediante una tabla de estados la convierte en una herramienta invaluable
Para entender los fundamentos de la informática, la implementación de un algoritmo para sumar números binarios demuestra cómo la máquina de Turing puede resolver problemas computables de forma precisa y eficiente. Listo. A mi parecer, la máquina de Turing, digamos que es uno de los hitos más importantes de la historia, mirándolo desde un punto de vista informático, o mucho más allá, realmente sería el inicio de todo lo que conocemos actualmente como tecnología, ya que, digamos que si él no hubiera dado ese paso, porque de hecho la máquina de Turing también es conocido como el primer, digamos, primer paso sobre el ámbito de las inteligencias artificiales, ya que recordemos que éstas se le daban ciertas instrucciones y cumple un objetivo, que digamos que es la base fundamental de las inteligencias artificiales. De esta manera, la máquina de Turing también es un hito importante si vamos un poco más allá de un procesamiento lógico, más allá de la informática. Es la base fundamental hasta de las propias computadoras, del Internet como tal y de lo lógico al término de tecnología que conocemos actualmente. Por eso, realmente, Alan Turing es el principal exponente de la tecnología respecto a hitos tecnológicos, a mi parecer. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por ver. Esta fue una exposición sobre ingeniería de software, sobre la máquina de Turing, para la clase de matemáticas discretas. Muchas gracias.